Bien, continuamos estudiando el efecto Unruh. En la última parte del video yo concluí lo siguiente, de que debemos hacer el siguiente cambio de variable, o sea, expresar r como una exponencial donde la variable es cita. Esto con el fin de reescribir la ecuación diferencial que resulta, o sea, la ecuación de Klein-Gordon, en esta manera. Sí, una manera tal vez más sencilla de hacer las cosas. Listo, en ese orden de ideas, pues como nosotros teníamos estas coordenadas expresadas en términos de r, convenía pasarlas en términos de esta nueva escogencia. ¿Sí? Entonces lo que hice fue eso. Ahora, por acá había un cita dividido entre r, pero lo que acabé de usar fue esta ecuación que tengo por acá, que me relaciona la posición r, es decir, este eje, con, con alfa, ¿sí? Con la aceleración propia que experimenta, digamos, la partícula cuando está ubicada en R. Listo. Cuando sustituyo eso, pues claro, yo usualmente lo que tengo aquí es R1, es decir, la ubicación del representante que yo he escogido como partícula. Por acá puede ser un R1 de esta partícula. Recuerden que R1 pues coincide con X1 en este eje, pero pues después R1 va cambiando, digamos, de interpretación. Se va a medir como, o va a ser la distancia que hay entre el origen y el punto que está por acá. Eso es R. Listo. Y entonces lo que hago es tomar esta ecuación, sustituir R1, lo cual me da la aceleración propia del representante, es decir, de una partícula que voy a escoger como representante, la cual tendrá tiempo propio T mayúscula. Y una vez hago eso, nada, lo inserto por acá y obtengo este set de ecuaciones. La métrica antes quedaba o era esta, y después cuando se calculan las componentes del tensor métrico, pues me queda esto y se reescribe el elemento de línea como aparece aquí en amarillo. Entonces voy a borrar esto porque ya no lo vamos a usar, aunque tal vez vuelva a él para interpretar algunas cosas, pero este es el elemento de línea con el que vamos a trabajar. Por aquí hay unas unidades, bueno, hay una velocidad de la luz que estorba, entonces si trabajo en unidades naturales, pues la velocidad de la luz no va a aparecer. Entonces me deshago de esto que por el momento estorba. Si la necesito, pues la recuperaré después. Y tenemos este set de ecuaciones. Entonces esto también. Y por acá es mejor añadir ese menos por acá. Listo. Ahora lo que puedo hacer es lo siguiente, tratar de resolver esta ecuación. Ah, bueno, antes de que se me olvide, uno pues, ¿cómo verifica que este vector E1 y este vector E1, pues que uno termina concluyendo que deben ser los mismos, son en realidad un vector que proviene desde el origen? O sea, bueno, aquí no se ve tal vez por la calidad del dibujo, pero bueno, E1 va a ser básicamente un vector tangente a una línea que yo tracé desde el origen, que es un rayo básicamente que sale desde acá. No sé cómo. Bueno, que coincida con eso, es una línea recta, ¿sí? Es una línea recta, entonces estos vectores E1 son vectores tangentes a esa recta. Pero ¿cómo concluiría eso? Pues en principio debo ver que si yo, por ejemplo, escribo de manera paramétrica estas curvas, pues lo que yo debo hacer es, digamos, una curva paramétrica sería, o debe tener parámetros, en este caso R y T. Entonces, en X lo que yo debería tener sería X0, ¿cierto? En dirección E0. Perdón, en Y debería tener E0 en dirección E0 y en X pues debería tener X1 en dirección E1. Y lo que veo es que cuando sustituyo esto por acá, pues tengo R seno de teta, seno hiperbólico, seno hiperbólico de esta vaina, y por acá tengo coseno hiperbólico de esto. Y cuando yo me voy a revisar, por acá la base se escribe como seno hiperbólico, coseno hiperbólico, lo cual me está diciendo que este vector E1 es colineal a esta curva, digamos, al vector que me representa esa curva paramétrica, por lo cual yo puedo concluir que estos vectores son colineales a un vector que surja desde el origen y toque un punto de eh, de las curvas. Entonces,
solamente como por verificar que eso se cumpla. Aquí el dibujo lástima no nos ayuda, perdón. Listo. Ahora pues el chiste es, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación diferencial? Pues puedo proponer un ansatz. El primer ansatz que se me ocurre es este. Entonces, también este ansatz incluye también las soluciones con K, Y y KZ negativos, porque lo único que yo tendría que hacer sería, si yo considero que pues aquí no están todas las soluciones, yo diría, no, pues para incluir todas las soluciones yo voy a incluir los que también tienen esto negativo. Pero lo que pasa pues es que cuando hago esto está bajo signo integral, yo hago un cambio de variable, por acá me quedarían esto con un signo menos cuando haga el cambio de variable y por acá esto con un menos que al final se cancela y esto se voltearía y terminaría aquí con un signo menos. Entonces haciendo que la constante, digamos, perdón, los coeficientes que yo tengo por acá sea o termine siendo de la siguiente forma. KY, bueno, termina siendo igual al que tenía antes, KY más KZ, T menos phi, eh, borro esto, cita, coma, menos KY, coma, menos KZ, coma T. Y pues esto encerrado en paréntesis y la misma exponencial porque he cambiado de variable porque pues no quiero tener signos negativos aquí arriba. Ya cambié de variable, entonces tengo esto. Y tengo la misma integral que pues queda de KY de KZ. Entonces esto, en últimas, como estos coeficientes yo necesito conocerlos, pues puedo reabsorberlos en un nuevo coeficiente, voy a llamar otra vez phi moño. Entonces aquí ya están incluidas todas las soluciones cuando yo solamente cuento esta parte como teniendo signo positivo. Bueno, imaginario y positivo por acá, sin necesidad de poner negativo. Es algo que yo me había preguntado, pero pues tal vez es bobo, pero bueno, es mejor ir viendo el porqué de cada cosa. Aquí se me olvidó el signo menos. Listo. Mm, ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo empezar a resolver esto, es decir, voy a intentar poner el ansatz aquí y ver qué obtengo. Ah, ahora déjenme poner lo siguiente para el vector. Voy a llamar el vector perpendicular al movimiento, ¿cierto? O más bien el vector número de onda perpendicular al movimiento a este vector. O sea, lo voy a llamar de esa forma. Listo. Y no sé cómo ponerle x perpendicular. Voy a llamar a esta parte del vector de posición. Entonces, listo. Si yo sustituyo esto acá, voy a obtener lo siguiente. Si hago actuar estas derivadas, esto sobre esto, pues va a bajar el vector módulo cuadrado. Por lo tanto, lo que voy a obtener es k perpendicular al cuadrado. Entonces, y pues con un signo menos porque aquí hay una i que bajaría dos veces multiplicando. Entonces, borro esto, dejo el menos que va a salir. eh, Menos, por acá tendría k perpendicular al cuadrado más, y voy a poner paréntesis y voy a arrastrar la m por acá. Listo, ya puse a actuar todas las derivadas con respecto a y z. Ahora lo que debería hacer es ver que efectivamente para que se cumpla esta ecuación, esta parte de aquí debe ser cero. Luego me puedo deshacer de esta parte, me puedo deshacer
de esta otra parte y voy a igualar esto a cero. Y pues para que se me acorte todo, voy a llamar a esto K perpendicular. Perfecto. Ahora pues usualmente yo no quiero lidiar con poner argumento por acá para K perpendicular. Entonces para ahorrarme ese asunto de escritura, lo que yo voy a hacer es ponerlo en como un numerito, o sea, como un, ¿cómo se llama? Un subíndice. Entonces voy por acá y lo pongo como subíndice de esta cosa. Listo. Entonces tengo que ahora esta función depende, pues sí, depende de cada perpendicular, pero nos enfocamos en los argumentos que nos interesan, que son cita y t. Entonces, si son cita y t los argumentos, aplico una separación de variables, separación, perdón, sí, bueno, separación de variables. Entonces lo que hago es escribir esto en términos de una función g que pues también va a depender de k perpendicular, pero que también depende de cita. Y una función, voy a llamarla tau, que también depende de k perpendicular, pero que voy a llamar, pero pues también depende de t, que nos importa ahorita. Ok, entonces en ese orden de ideas, pues voy a poner que esto, lo voy a poner por acá arriba, debe ser igual a esto. Y recuerden que esta parte es justamente esta parte, ¿no? O sea, estos dos son iguales. Por lo tanto, arrastro esto acá arriba. Y le saco una copia para sustituirlo en esta ecuación. Acomodando todo lo que necesito acomodar. Una vez hecho esto, pues empiezo a aplicar las derivadas. Si aplico las derivadas, lo que voy a obtener es lo siguiente. Esta vaina va a bajar. Bien, entonces opero. Esto no depende de t, así que sale. Si ustedes se fijan, esto está igualado a cero. Entonces aquí hay un signo menos. Voy a pasar eso al otro lado. Me quedaría un igual. Se borraría esto. Me quedaría por pasar la exponencial al otro lado, lo cual haría que se borre este signo menos. Y tendría la siguiente expresión. Ok. Ahora lo que debo hacer es dividir entre esto para cancelar pues factores de acá. Entonces cuando divido entre eso, esto se va y me queda, bueno, dejémoslo, es mejor dejarlo y arrastrarlo más bien, porque esto queda abajo en el denominador. En el denominador de acá, y esto queda en el denominador de acá. Entonces me queda esto así, esto por acá, y esto se ha ido, que dejándome solamente con esta parte. Ok, esto tiene cita, así que convendría pasar este al otro lado para dejar todas las cosas que dependen de esto, de este factor allí. Pasaría al otro lado con un signo menos. Eh, Esto pasaría al otro lado. Bueno, quedaría allí.
borro esto y borro esto. Ok. Y ahora tengo que igualar esto a algo. Sí, tengo que igualar esto. Fíjense que esto es una función que solamente depende de cita y esto pues una función que solo depende de t. En ese sentido esto sería igual a una constante, la cual voy a dejar como positiva. Ahorita bueno, realmente la voy a dejar positiva porque si aquí omito la aceleración, lo que obtengo es que esto no depende, bueno, si yo estoy lidiando con campos planos, eh, alfa sería cero, es decir, no habría aceleración, por lo tanto este término no existiría. La solución a esto sería otro k cuadrado, ¿cierto? Pero de la correspondiente variable, pues zeta se volvería x simplemente. Y en ese sentido, pues aquí me completaría esto como un k cuadrado. Y eso debería ser igual a omega cuadrado, ¿sí? Es decir, aquí lo que estoy haciendo es decir que para que se cumpla la relación de dispersión usual, que es esta, que es k cuadrado más omega igual a k cuadrado más m cuadrado, pues lo que debo hacer es asumir que esta constante a la cual se va a igualar, va a ser mi frecuencia en el caso plano, pues sea positiva. No puedo poner aquí un signo menos, pues porque esa condición física no se cumpliría. Entonces eso ya me hace descartar las soluciones que tengan signo menos en este lado. Sí, solamente porque en espacios, digamos en un marco de referencia no acelerado, esto sería cero. Listo, me quedaría esta relación de dispersión. Esto se resolvería normal, o sea, esto sería igual a la constante. Bueno, pues cita adquiere el valor, el carácter de ser x. Esto entonces se volvería kx, pero pues como está esto sería pues kx elevado al cuadrado con un signo menos, ¿listo? El menos proviene de que pues esto sería una solución con una exponencial compleja y pues quedaría un i en el argumento que con el i cuadrado me quedaría menos. Simplemente es eso. Y por eso tengo que imponer esta condición física, ¿sí? Para que se cumpla esta relación de dispersión. Ok. Así que en ese orden de ideas pongo omega cuadrado. Bien, este lado también quedaría igualado a omega cuadrado, pero este lado es fácil de resolver. Entonces, la solución a esta ecuación diferencial que surge del lado izquierdo junto con la omega da origen pues a una ecuación de oscilador armónico. Odio este editor, lo detesto con toda mi alma porque me pone las cosas donde yo no quiero. Toca cambiar de editor. Aunque me las facilitaste en su momento, ahorita te estás convirtiendo en un fastidio. Bueno, esto igual a omega cuadrado tau k cosito y t. Y pues cuya solución pues ya saben cuál es igual a una constante e a la i omega t más otra constante e a la menos i omega t. Listo. Entonces por ese lado ya está. Eh, ya sé cuál es la solución de esta ecuación diferencial. Me voy a deshacer de esto. Yo ya sé qué es esto. Listo. Me quedo con esta ecuación diferencial que sí se ve un poquito más complicada. Entonces, esto lo voy a poner, no sé dónde ponerlo. Y no sé por qué se puso esto en el aire. Bien. Esto lo voy a dejar ahí. Listo. Esta ecuación, pues cuando multiplico por este factor de este lado se va, pero pasa al numerador de acá y también al numerador del otro lado. Ok, y esto quedaría así.
Entonces, ¿qué puedo hacer ahora para reescribir esto de una manera más amena? Entonces, paso esto por acá. Tengo en cuenta que por aquí hay un signo menos, ¿sí? Que está por aquí. Esto quedaría acá arriba. Y esto quedaría aquí con un signo más. Multiplico, ¿qué tal si multiplico por menos para que aquí aparezca el menos y esto me quede de esta manera? Y ahora sí necesito hacer un cambio de variable. Un cambio de variable que se sugiere, digamos, va a ser o es el siguiente. ¿Qué tal si considero que una nueva variable xi, la cual va a ser raíz cuadrada de k perpendicular más m cuadrado sobre alfa 1 por e a la cita alfa 1? Vamos a ver a qué nos lleva esto. Entonces, en este sentido, yo tengo por acá que la derivada con respecto a cita debería convertirse en, usando regla de la cadena, en lo siguiente. Bien, pero esta cosa que tengo acá, pues es la derivada de esto. Entonces, solamente sería la exponencial, me quedaría raíz de k perpendicular más m cuadrado e a la cita alfa 1, ¿sí? Y con el operador de derivación por acá de xi. Ok. Si saco segunda derivada de esto, pues lo que yo debería hacer es derivar este primer pedazo. Entonces, si derivo ese primer pedazo, obtengo alfa 1 raíz cuadrada de k cuadrado más m cuadrado e a la cita alfa 1 derivada de este primer pedazo más el primer pedazo sin derivar, o sea esto, por este otro, la derivada de este otro pedazo con respecto a así, a cita, perdón, derivada con respecto a xi. Listo. Entonces lo que puedo hacer para eh, escribir este operador en términos de segundas derivadas de cita, o bueno, perdón, de xi, entonces es aplicar regla de la cadena de nuevo. Entonces me quedaría que la derivada con respecto a cita, bueno, acá arriba ya lo tengo, ¿no? Entonces sería derivada de cita con respecto a, de xi con respecto a cita, derivada con respecto a xi, y como acá está también, entonces sería cuadrado. Listo. Uso esta derivación, y esa derivación ya la tengo, es justamente esta que tengo acá, ¿sí? Entonces me quedaría que este término queda multiplicado por sí mismo, ¿sí? Porque recuerden, este término es simplemente esta parte que tengo acá. Entonces se quitaría el cuadrado, ¿cierto? Y acá pasaría a ser un... Bueno, de hecho es mejor dejar, creo que la raíz y decir que esto está elevado al cuadrado y sustituir ya esta derivación. Ahora pues, ¿por qué hice eso? Porque si vemos de este lado, mm, si yo por ejemplo multiplico entre alfa 1 y divido entre alfa 1, pues esto es sí. En este otro lado, pues me falta multiplicar por alfa 1 al cuadrado y dividir entre alfa 1 al cuadrado. Y en ese orden de ideas, yo lo que obtendría sería sí cuadrado. Entonces, eh, voy a tomar esto, voy a copiar y voy a pegarlo. Y aquí, perdón, esta parte sería sí al cuadrado, alfa 1 cuadrado.
Ok, ya he hecho mi cambio de variable. Por acá no aparece una sola derivada, así que me deshago de esto. Ya sé qué es esto, me voy a deshacer de este procedimiento y voy a dejar solamente esto. Si dejo solamente esto, pues empiezo a sustituir. Debo tener en cuenta que ahora tengo una función g que ya no depende de cita, sino de xi. Entonces me quedaría por acá. En primer lugar voy a cambiar aquí de orden. Me quedaría xi al cuadrado, alfa 1 al cuadrado, derivada con respecto a xi cuadrado. Ok. Mm, más alfa 1 al cuadrado, xi, derivada con respecto a xi. Ujú, menos. Bueno, y fíjense en la forma que tiene esto. Pues esto es alfa 1 xi al cuadrado. Entonces me quedaría em, alfa 1 al cuadrado xi al cuadrado. Sí, porque esta parte pues es alfa 1 cuadrado xi al cuadrado. Pasé esto al otro lado a multiplicar. Ok, y todo esto eh, está aplicado sobre una función que sería g. Ok, entonces sería g que depende de xi, cada perpendicular, pero esta vez cambio de variable y depende de xi. Ok, igual a menos omega cuadrado cap y xi, listo. Ahora tengo reescrita la ecuación de esta manera, la cual parece que tiene una forma ya conocida. Entonces, para que sea más conocida aún, pasemos este término al otro lado, los que no tienen derivada. En este caso mm, sería un más omega cuadrado. Mm, a ver, sí, más omega cuadrado, pero pues si yo quiero poner el paréntesis por acá, pues aquí debería poner un menos, ¿no? Y esto sería cero. Vamos a ver si eso resulta en una ecuación conocida. Entonces, según el paper que estoy siguiendo, más adelante dejaré digamos, el link a donde pueden encontrarlo. Pues lo que sucede es que esto se convierte en una ecuación de Bessel modificada, o sea, dividen entre alfa 1 y todo esto queda expresado de esta forma, la cual, pues nada, es la función, la ecuación de Bessel modificada. Listo. Ahora, pues esa va a tener dos soluciones, ¿cierto? Una que es la función de Bessel modificada de primera especie, que pues, está vinculada con esta y las modificadas de segunda especie. Ahora, si uno se pone a indagar un poco más sobre el comportamiento de esta función y de esta función, lo que va uno a encontrar es que esta crece si decrece, perdón, si crece, es decir, esto va a explotar, o sea, obviamente voy a pintarla de acuerdo a índices que son números enteros. O sea, la verdad, tocaría ver qué pasa cuando este número o este índice es complejo porque pues, uno usualmente encuentra en la literatura no estos casos, sino donde estos son ya sea continuos o discretos. Pero pues más o menos el comportamiento de esto va a ser así. En ese sentido, nosotros siempre hemos buscado que la solución de los campos en el orden de ideas de que queremos mantener esta noción de paquete de onda localizado en una región como tal, eh, que como tal los campos desaparezcan después de cierto, o más bien que en menos infinito e infinito, los campos tiendan a desvanecerse. Ahora, teniendo en cuenta que era xi, pues xi era esto, ¿cierto? Que de cierta forma estaba vinculada con esta exponencial y la exponencial de cierta forma está vinculada con la función r, que es la distancia que hay de aquí hasta acá. Entonces, si cita crece, significa que r está creciendo, es decir, que me estoy apartando. Por lo tanto, que si crezca implica
zeta crezca y por lo tanto esto es como irse lejos, ¿cierto? Irse lejos como tal de una, o más bien tender al infinito, pero en este caso solamente tender al infinito hacia el lado, ya les voy a decir, hacia este lado, hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces vamos a exigir que si nos vamos hacia el infinito, hacia el lado derecho, pues la función de esta función no deba estar, pues para que se satisfaga el hecho de que esta función desvanezca en el infinito. Así que pues como requerimiento físico para tener esta noción de paquete, no estoy diciendo cuál es el vínculo directo con los paquetes de onda, pero de cierta forma, de manera indirecta, esto tiene un vínculo con los paquetes de onda, pues nada, que esto desvanezca. Entonces no vamos a considerar estas funciones de acá, las funciones de Bessel modificada de primera especie, sino que nos vamos a quedar con las de segunda especie. Entonces al final resultamos usando condiciones físicas que esto es lo único que necesitamos. O sea, esta es mi solución. Claro, pues aquí puedo recuperar la forma fancy de escribir esta vaina, que es, pues, eh, escribámosla en términos de cita. En orden de escribir esto de una manera tal que, no sé, no sea más familiar o tal vez de tratar un poco mejor a este tipo de funciones debe ser modificadas, pues porque, no sé, esto no nos dice gran cosa, la verdad. Bueno, pues si ustedes conocen o están familiarizadísimos con las funciones de Bessel, pues quizás, pero la verdad yo no, no tengo tanta intuición sobre este tipo de funciones, así que creo que es mejor hacer unas cuantas modificaciones o tratarlas en un límite pequeño, no sé. Entonces, hay dos formas de expresar estas funciones de Bessel modificadas. Una es en términos de las funciones de Bessel y otra en términos de una representación integral. Las funciones de Bessel, o bueno, la ventaja, digamos, que tiene verlas desde esta forma es que las funciones de Bessel se pueden aproximar, eh, digamos, cuando xi es pequeño, a una función gamma por acá, xi, bueno, que depende de nu, perdón, la función gamma que depende de nu más uno y todo esto a la menos uno, etcétera, y xi sobre 2 a la nu. Claro, aquí como estamos lidiando con una i por aquí, entonces lo que pasaría sería que la i pues nada va por acá, listo, por aquí va la i, por aquí iría una i, lo cual pues me indicaría que pues si no quiero escribir esta i aquí, yo debería poner la i a la nu por acá, y esa i a la nu pues se cancelaría con esta parte, entonces en ese sentido quedaría únicamente expresado esto. Y lo mismo pasaría si yo pongo aquí menos nu iría por acá, menos nu, y me quedaría un i a la menos nu que se cancelaría con este, ¿no? Por acá, claro, como también hay que tener en cuenta que nu para nosotros pues es un número complejo, entonces en ese orden de ideas eh, toca sustituir también este nu que acabo de mencionar. Entonces voy a poner primero j a la menos j sub menos i omega alfa uno y xi y todo el cuento. Eh, listo. Ahora, ok, ¿yo qué hice? Ah, no, porque le puse menos. No, no es menos. Ok, entonces pongo por aquí un i omega alfa uno más uno, todo esto a la menos uno, xi sobre 2 eh, y omega alfa uno. Listo. Y pues en orden de que por acá sale el i, pues pongo i a la nu, que pues sería, como voy a dejar el nu, y ustedes ya saben a qué me refiero con esto. Ok, entonces cuando paso al otro, digamos, quiero escribir la otra expresión,
Pues lo único que tendría que hacer sería copiar esto y pegarlo. Ah, ok, entonces por aquí habría un menos, por aquí habría un menos, por aquí habría un menos y me quedaría un i a la menos nu. Recuerden que nu pues es simplemente esto, solo que como eso se va, me da pereza escribir. Em, ok, en ese orden de ideas pues sustituyo eso acá, me quedaría menos pi sobre 2. Recordar que seno hiperbólico, bueno, aquí hay un seno y pues como nu es imaginario, eso me quedaría en términos de un seno hiperbólico, pero pues para que quede un seno hiperbólico yo tendría que quitar la i que queda, pues recuerden que seno de algo pues es igual a e a la i x menos e a la i x dividido entre 2i. Entonces este i pues tendría que quitarlo, ¿cierto? Entonces en ese orden de ideas pues yo tendría que multiplicar por i. Entonces si multiplico por i y multiplico por i por acá, y yo digo que mi argumento por acá, sí, lo sustituyo con otro argumento que pues en este caso no sea sí, sino que sea otra cosa. Bueno, este x que sea otra cosa. Entonces me quedaría aquí un menos. eh, bueno, en primer lugar me quedaría una i por acá. Entonces me quedaría una i cuadrado y acá también me quedaría una i cuadrado. Y a mí se me olvidó poner el signo menos de acá. Perdón. Listo. Entonces por aquí me quedaría, bueno, quedaría un menos. Aquí me quedaría un más. Listo. Y entonces tendría que voltearlos. Entonces me quedaría menos, más y multiplicado por menos. Y esto sería nada más que seno hiperbólico, ¿sí? De la cantidad esta. Ok, entonces por acá me faltaría ingresar este signo menos por acá, y lo que tendría es que esto sería seno hiperbólico de lo que está adentro, pues claro, pero recordando que nu es, tiene esta i, que es por lo que yo hice todo este cálculo, pues me quedaría solamente seno hiperbólico de omega alfa 1 por pi. Entonces, lo voy a poner por acá ya afuera. Y sin el signo menos porque el signo menos entró. Seno hiperbólico de omega sobre alfa 1 por pi. Eso no importa. Ok, aquí se irían las i's, las i's. ¿Qué hago? Ya, bueno, y solamente me quedaría escribir esta vaina por acá. Ah, esto me da mucha pereza. Odio hacer este tipo de cálculos. No, mentira, o sea, pues suele ser mejor cuando hay funciones bonitas. No, mentira, creo que cuando las funciones bonitas son, son en base a nuestra experiencia. O sea, si, yo creo que si alguien que trabaja con funciones de Bessel o con un problema que requiera conocer muy bien las propiedades de funciones de Bessel, pues eh, va a estar bastante cómodo y no le va a costar nada. Pero yo no, yo no estoy cómodo. Listo, entonces... Listo, entonces de esa forma yo me voy a deshacer de esto. Ya sabemos que esta fue la aproximación que usamos. Y entonces pues toca ponerle aquí que esto es una aproximación. A ver, no sé qué se me ocurre. Ah, a mí me faltó, creo que el factor i que estaba, que estaba ahí arriba. Me faltó ese factor. Claro, porque el seno hiperbólico requería el factor allí. Bien, entonces por el momento ya sabemos cuál es esta solución, por lo menos esta parte. Yo le he puesto el índice omega porque pues por ahí sale ese índice, ¿cierto? O sea, digamos como un índice, o no sé, como una etiqueta que me indicaba o tenía que ver con la energía. Entonces
yo tendría que también ponérselo por acá, ¿sí? Entonces, dejemos que haya más espacio y dejemos que el índice omega también aparezca. Era un índice pues que tenía que ver con la solución de la ecuación diferencial. Seguramente tendríamos que hacer una sumatoria sobre este nuevo índice, ¿sí? Recuerden que K perpendicular pues es toda esta parte. Ok, ahora lo único que yo debo hacer es poner esto a multiplicar con esto y saldría todo. Entonces, eh, supongo entonces ahora qué diablos es phi. Phi de K cita, cita T. Pues esto no es más que mm, G omega. Ah, bueno, G, pues, ¿qué diablos es G? Pues es todo esto. Entonces lo pongo, no es más. Y la parte de T. Claro, no se descarta que las combinaciones lineales de tanto en los diferentes índices omega, perdón, sí, pues sí, entre estos diferentes índices omega y los índices, ¿qué otro salió por aquí? Solo es el único índice que salió, entonces yo tendría que integrar sobre ese índice porque las combinaciones lineales también son solución. Entonces, desde ese punto de vista, phi tiene que ser no solo esto, sino la integral sobre el nuevo índice que acabamos de obtener. Entonces, por aquí yo tendría que poner el índice sobre de omega. Teniendo en cuenta que, omega, que este omega está asociado con la energía, este índice debería ser mayor que cero. Luego la integral debe ir desde cero hasta infinito. Luego, si yo hago eso, esto debe ir desde cero a infinito. ¿Listo? Y esta integral va pues con respecto a omega. Bien, perfecto. Ahora tendría que hacer otra cosa y es reagrupar esto, ¿sí? Reagruparlo, mm, pero teniendo en cuenta lo siguiente. Si yo trabajo, por ejemplo, a ver, no sé, bueno, sí, fíjense que este índice es I omega alfa 1. Entonces lo sustituiría por acá. Listo, todo bien. Pero ahora si yo trabajo con el conjugado, en vista de que el coseno hiperbólico es una función par, entonces este índice no contaría. Luego el conjugado de k, o sea, si yo conjugo esto, esto sería igual a conjugar esto y a conjugar esto. Pero esto sería igual a k sin conjugar, ¿sí? Porque pues el conjugado simplemente me agregaría un menos, digamos, voltearía ahí de signo. Entonces, resulta que si yo conjugo esto, esto termina siendo igual. Desde ese punto de vista, pues yo puedo hacer algo así como distribuir esto, ¿sí? Distribuir esto entre estos dos y después cuando lo multiplique por este, asumir que el que está multiplicado con esta parte de acá está conjugado. Teniendo en cuenta pues que es real, ¿no? O sea, en últimas k i o omega alfa 1 resulta siendo una función real. Entonces, nada, pues déjenme distribuir esto. Eh, a ver qué diablos hago aquí. Eh, eh, bueno, entonces cuando yo distribuya, claro, esta A tendrá que ser multiplicada con esta A y pues a su vez con esta letra B. Eso me define unos nuevos, digamos, unas nuevas constantes. Voy a llamar, no sé, a seguir llamando omega k, pero esta vez pues está en color amarillo. Bueno, pues llamémosle moñito. Por k y omega alfa 1. Todo el cuento me da mucha pereza lidiar con esto, así que voy a llamarlo 2 beta por cuestiones que vamos a ver más adelante. Por eso le pongo el factor 2, así que pues llamémoslo 2 beta. Creo que voy a llamar a este más bien como K conjugado y a este llamémoslo K sin conjugar. Recuerden que pues, como son reales no importa, pero pues la notación nos va a ayudar bastante. Entonces se supone que esto es
esta parte. Lo único que tendría que hacer es añadirla a esta. Así que voy a hacerlo. Ya puedo... bien, listo. Entonces esto es phi. Ahora toca hacer otras cuantas cosas y tienen que ver con que, bueno, por acá esto juega el papel de los índices que habíamos visto hace mucho tiempo. Sí, estos son unos índices y este también juega el papel de índice. Entonces, ok, tengo índices, pero tengo también funciones que acompañan aquí a esto. Por ejemplo, si yo aplico la propiedad distributiva, esto va a venir acá un e a la y esto, ok. Ok, aquí esto se parte, me quedaría esto y perfecto, y por aquí quedaría esta parte, llamando o usando la notación que teníamos antes, pues llamo a esto k perpendicular punto x perpendicular y no me importa por acá el resto, esto sería k perpendicular punto x perpendicular, ok. Mm, Puedo yo cambiar de variable, por ejemplo llamar am, acá perpendicular, cambiarla por menos k perpendicular. Cuando eso pasa, pues aquí me saldría un signo menos con un menos, listo, da más. Voltearían las dos integrales. Entonces cuando se voltean las dos integrales que simboliza esto, pues me queda... Ahora, bueno, ¿por qué voltearían? Pues porque, pues como estoy mandando, por acá antes había un menos infinito, por acá, pues después habría un infinito y aquí habría un menos infinito, se voltearían, entonces me quedaría un menos, entonces eso significa que ante el cambio de paridad esto se mantiene invariante. Bueno, hagámoslo pues para que esto se evidencie, entonces de kz, entonces pongamos el menos infinito de una y los otros menos infinitos de la otra. Ok, listo. Entonces ante ese cambio me quedaría menos por menos, menos de ky menos de kz multiplicado. Listo, como cambié me quedaría infinito menos infinito, infinito menos infinito. Esto sería igual a los dos menos de acá se van, entonces me quedaría lo mismo y acá sale un menos porque tengo que voltear y acá sale otro menos, entonces queda igualito a esta. Entonces, perfecto. Puedo cambiar, hacer ese cambio de signo. Entonces todo esto se borra, listo, ya he hecho el cambio. Si hago ese cambio de variable por acá, entonces me saldría un signo menos, sí, porque he cambiado esto. Acá también tendría que poner esto a un signo menos, pero como yo tengo todavía una indeterminación sobre esta moñito, pues no me importa si el signo menos aparece o no, porque sigue dependiendo de cada perpendicular. Y pues con esto lo único que he logrado es que esto se vaya y esto se pegue acá. Listo. Ahora esto no es todo, o sea, esto no es todo porque recuerden que los modos de expansión del campo deberían cumplir una propiedad y es que el producto de Klein-Gordon, entonces el producto de Klein-Gordon de los modos. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los modos aquí? Entonces, recuerden que una parte va a tener que ver con cuando cuantizo, pues unos coeficientes de acá, por ejemplo, seguramente tendrá que ver con este, se verá cuantizado. Pero los modos tienen que ver con estas funciones que están por acá. Pero además los modos tienen que satisfacer algo importante y es que deben estar normalizados ante la ecuación, ante el producto interno de Klein-Gordon. Si esto es así, pues introduzcamos o supongamos que los modos son unas funciones u que dependen de omega y de k y que bueno, y otra cosa, pues todo esto únicamente vale sobre esta esquina, ¿sí?
sobre esta esquina en el diagrama, en nuestro diagrama de espacio-tiempo. Entonces, todo lo que estamos haciendo, recuerden, vale para esta parte que está aquí, únicamente para esta parte. Y de hecho, pues como también puede ir hasta menos infinito, o sea, perdón, tau, esta tau mayúscula también puede ir a menos infinito, pues aquí extendemos esta parte y vale para toda esta región, ¿listo? Todo lo que estamos haciendo vale para esta parte, únicamente. No hemos resuelto ni siquiera el campo para esta otra parte, ¿sí? Ni para esta otra parte, ni para la parte de abajo, solamente para la parte, ¿esto qué es? Derecha del diagrama. Entonces, tener en cuenta eso. Si es así, pues yo debo tener en cuenta que todas las variables que estoy poniendo acá describen, por ejemplo, las variables cita y tau, que son las únicas que tienen que ver con esa parte. Y bueno, y pues si en algún momento tuviesen que ver, y y z solamente tienen que ver con esta parte del diagrama. Cosas técnicas, pero pues importantes. Listo. Entonces el producto interno de estas funciones resulta que tiene que ser lo siguiente. Entonces aquí cuando cambio esto, y este es el producto interno de Klein-Gordon, tiene que ser la delta de omega menos omega prima y delta de k menos k prima. Si recuerdan, hace mucho tiempo nosotros vimos que esos modos tienen que estar normalizados de esa forma. Bien, se me había olvidado poner aquí una prima, ¿cierto? En cada ortogonal son diferentes índices. Y pues nada, recuperar el hecho de que esto es un producto de Klein-Gordon y el producto de Klein-Gordon tenía esta forma. Ahora, claro, es un producto de Klein-Gordon digamos, en general, o sea, está hecho sobre una hipersuperficie. Recuerden que en nuestra hipersuperficie, en el caso de nuestro cono de luz, está haciendo los, digamos como que los r es igual a constantes, pero recuerden que nosotros hemos cambiado por el parámetro cita, pero igual son líneas rectas, ¿sí? Entonces, estas son nuestra hipersuperficie, en particular esta parte, la parte positiva. La parte anterior todavía no se ha incluido, es decir, la parte que está por acá todavía hemos escapado de incluirla, así que deberíamos hacerlo. En ese orden de ideas, como estamos todavía en esta parte, déjennos poner aquí un superíndice que nos digan que estos modos están definidos en la parte right. Entonces, si esto es así, pues pongámosle, pongamos este índice, ¿sí? Que nos indique que estamos trabajando en esa parte. Ahora pues debemos como tal em, resolver esta cuestión, ¿sí? Porque aquí aparece la métrica de la hipersuperficie que estamos usando, bueno, el determinante de esa métrica, y el vector normal. Entonces, si para encontrar, digamos, las componentes de este vector normal y por aquí solucionar o ver exactamente a qué corresponde ese producto de Klein-Gordon, debemos ver que, bueno, recordar hace un buen tiempo yo había definido lo que era un vector tangente a la curva. En ese orden de ideas, las curvas a las que me refiero son estas, ¿cierto? Por ejemplo, la curva roja o la curva verde. Y cada una de estas tiene un vector tangente. Entonces ese vector tangente aquí lo he llamado E0, pero recuerden que eran derivadas, ¿sí? Puedo identificar esas en la base natural a estas cosas como derivadas. Luego he identificado aquí a esta como una derivada. Y eso debe ser proporcional a un vector normal y más el vector de shift, que era el que me daba un corrimiento. Pero lo que pasa justamente acá es que cuando me voy a revisar, estas componentes que están asociadas al vector de shift no están, son cero. Luego el vector de shift es cero. Entonces me voy por acá y me deshago del vector de shift. Si esto es así, pues lo único que me faltaría encontrar sería esto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este coeficiente sigma. Pero también cuando nosotros revisamos hace mucho tiempo, encontramos también que este vector normal se puede, bueno, de hecho el coeficiente que se pone
para que, digamos, se satisfaga esta igualdad, corresponde a algo que se llama la función de lapso. Entonces, sigma es la función de lapso. Eso lo vimos cuando estábamos viendo descomposición 3 más 1. Luego obtenemos que el vector normal es igual a 1 sobre la función de lapso derivada con respecto a tau. Ese es nuestro vector normal. Es decir, es colineal a, a este. Si por ejemplo, si estamos parados en la curva roja, pues es colineal a este vector E0, E0'. Entonces, interesante eso. Listo, entonces desde ese punto de vista, pues ya no, nos podemos desocupar de este e identificar que esto sería N0, ¿sí? Es decir, solo tiene una componente. Luego voy a sustituir esto, lo que acabamos de encontrar aquí, que esto es 1 sobre la función de lapso n, y por acá eliminar estos índices porque ya se volvieron los índices cero, que en este caso están indicando que esto es la derivada, ¿cierto? Esto es de cero. Listo. ¿De dónde puedo notar qué es la función de lapso y qué es el determinante de esta métrica? Si me voy otra vez por acá, la métrica tiene esto, lo cual le corresponde, cuando revisamos, bueno, con el signo menos, a la función de menos la función de lapso al cuadrado. Luego la función de lapso es igual a e a la cita alfa 1. Y omitamos el c cuadrado que lo volvimos la unidad. Y esta parte que está aquí, pues es nuestra métrica en 3 más 1 con índices abajo. Luego a esto le puedo sacar el determinante, pero pues es una métrica diagonal. Luego el determinante es simplemente e a la cita alfa 1, pero, bueno, perdón, con un 2, pero estamos buscando a raíz del determinante. Luego, por eso queda con un solo 2 porque le he sacado la raíz. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como justamente lo que tengo acá es raíz raíz de h dividido entre la función de lapso, pero pues como son la misma función en últimas, fíjense que divido esto eh, entre esto y me da 1, entonces yo digo que esto es 1. Luego ahora sí, mm, ¿qué son estas funciones de aquí? Pues seguramente tienen que ser este pedazo, ¿cierto? Pero con unos coeficientes los cuales vamos a tomar prestados desde este otro pedazo, desde las alfas y las betas. Entonces, tomemos prestados de ahí coeficientes y en ese sentido nos tocaría redefinir qué es A moñito y B moñito. Listo, entonces ahorré algo de trabajo. Eh, en primer lugar, tengo que redefinir estos coeficientes. Me voy por este lado primero y voy a explotar la condición de que el campo escalar debe ser real para obtener luego este lado. Si esto es así, pues parto del lado, ¿esto qué es? El lado derecho, bueno, del segundo término, y trato de extraer de aquí un coeficiente que me va a servir como normalización. Entonces, tomo este, extraigo el coeficiente de normalización y el otro lo dejo como eh, digamos como mis coeficientes de siempre que necesito ajustar gracias a condiciones de fronteras para que me dé la solución. Que al final pues no terminamos ajustándolo, sino que en el proceso de cuantización estos son los que van a resultar siendo cuantizados. Entonces, parto desde aquí. Fíjense que aquí he extraído este factor. Este factor es el que va a servir como nuestra normalización. Y entonces de aquí pues parto llamando a estas funciones UR, las defino como esta parte, ¿sí? La parte que depende de las funciones, de mi función, en este caso de Bessel modificada y esta exponencial compleja, y lo hago junto con el término de normalización. Luego, eh, pues en virtud de que yo necesito este producto interno, pues calculo todas estas derivadas con las primas y con todo. Entonces lo que hago es, por ejemplo,
Aquí trato de extraer este modo, entonces solo sería conjugar esto, lo conjugo, recuerden que esto es real y listo, hecho. Entonces aquí está conjugado el exponencial. Para este otro lado, esto fíjense que es esta función. Ah, bueno, perdón. Y de hecho, aquí también aparece la derivada. Entonces derivo de una vez. Entonces aquí va a bajar esta i omega y es lo único que baja porque el resto no depende de tau. Ahora sí me voy con este coeficiente, pues lo único que hago es ponerles primas a esto. Esto es la misma expresión de acá arriba, pero con prima. Y luego derivo esa expresión pues para obtener esto que está acá. Listo. Entonces la he derivado. Solo resta sustituir todo esto dentro de esta ecuación, que es lo que voy a hacer. Bien, alejé un poco la pantalla. Lo único que he hecho es sustituir las cosas, todo esto acá. Y pues teniendo en cuenta de que aquí hay una menos i y acá pues esto iría con el signo menos de acá. Entonces, y multiplicando con esta i, pues se irían todas las i's que me aparecieron. Así que tengo esto. Ahora lo único que deberíamos hacer es sumar, pero recuerden que aquí hay una omega prima. Entonces voy a borrar esto, porque es lo mismo, o sea, en últimas es lo mismo, pero pues toca sumarlos. Entonces corro esto un poco más hacia este lado y sumo esto, esta omega por acá. Es, es esto perfecto. Ok, ok. Y ahora pues debemos juntar las exponenciales porque fíjense que esto, pues nada, esto es, aquí hay un x ortogonal con este x ortogonal. En ese sentido, pues yo solamente puedo unificar estas exponenciales para obtener algo más simple. Entonces la exponencial resultante, voy a ponerla por acá abajo, es e a la menos i omega prima menos omega tau e a la carajo, menos i eh, k perpendicular menos k perpendicular prima por x prima, esto aquí hay un producto punto, bueno, por x perpendicular. Esto se va, esto pues debería pegarlo con esto. Y en el sentido de que, ah, bueno, mentira, dejámoslo como lo teníamos antes. Listo. Y ahora lo pongo por acá. Listo. Tengo que hacer las integrales sobre estos, que recuerden que esto pues en última sería de x perpendicular. Mm, pero en orden de que esto sea una delta de Dirac, pues yo debo multiplicar por pi al cubo, de hecho es al cuadrado, ¿sí? Y dividir entre 2pi al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado porque esto es de orden 2. Bueno, esto es un vector de dos componentes, es por eso. Y pues hay dos integrales. Entonces, toda esta integral junto con esto me da como resultado la delta de Dirac de k menos k prima, k perpendicular prima. Luego, todo lo que tenga k perpendicular prima, pues se borraría, ¿sí? Se iría, porque pues esto está haciendo que sean iguales. Así que voy a borrar esto porque esa delta de Dirac se borraría, que me quedaría este 2pi. Esta integral se va. Me quedaría entonces, aquí ajusto esto para que tenga un mejor espacio. Rayos. Listo. Y ahora sí pues debo borrar las primas de las Ks. Entonces, que esto ya no va. Eh, Aquí hay otra K prima. A mí había olvidado poner que las betas, claro, dependen de K porque recuerden que beta
de cierta forma es proporcional a raíz de k cuadrado más m cuadrado, pero pues en unos cambios de variables que hicimos, pues como eso está al cuadrado, no se vieron afectados porque era un cambio de paridad del signo, entonces todo está bien. Este debe también, listo, ya le borré la prima y creo que no aparece en ningún otro lado. Perfecto, ahí está todo. Así que voy por, voy por acá. Y lo único que debo hacer ahora sería, a ver, bueno, bien, para simplificar, vuelvo a llamar a esta función, pues porque escribir todo esto nos queda muy largo, como g. Pero recuerden que esto es una solución de nuestra ecuación de Bessel, bueno, que originalmente era en términos de cita, se escribía de esta forma. La cuestión es que aquí tenemos un producto, ¿cierto? De estas Ks, pero una está con omega, otra está con omega prima. Mm, y por acá, pues tenemos una ecuación justo para estas Ks, que ahora pues recuerden, las he llamado G. Entonces lo que voy a hacer es copiarme esta misma ecuación, traérmela para acá. ¿Y qué tal si modifico ahora esto? Pues claro, si esto es omega prima, pues porque acá tengo un omega prima, pues llamo a todo esto prima. Y ahora multiplico a toda la ecuación de arriba por g omega prima k, la he multiplicado a toda. Y acá abajo la voy a multiplicar por g omega k sin primar. Cuando yo hago todo esto, pues seguramente lo que va a pasar es que por aquí voy a obtener esta función, porque yo he multiplicado arriba por la función que tengo acá. Y acá arriba y acá abajo, perdón, obtendré esa misma función. Entonces, multiplico, pues lo pongo acá. Aunque, bueno, se me había olvidado poner el índice prima también a esto. Entonces, este es un omega prima. ¿Sí? Los omegas los cambio por omegas primas. Claro, pero todavía me falta este lado, entonces, ¿qué tal si pues, sigo multiplicando lo que me hace falta? Entonces voy por acá, arriba lo tengo que multiplicar por este, entonces este lado queda así. Mm, y pues este ladito me quedaría también así. Ok. Y ahora yo abajo pues debo multiplicar por este otro. Entonces vamos a darle a esto así eh, y así. Perfecto. Y ahora mmm, quiero, a ver, ¿qué se me ocurre? Multiplicar por menos. Multiplico por menos abajo y esto se convierte en un más. Y si sumo, fíjense que esto no importa el orden, entonces si sumo, esto se iría. Entonces, si lo sumo, esto se va. Eh, si lo sumo, esto pasa a este lado. Y si lo sumo, eh, esto queda aquí y esto sube. Ok. Pero fíjense que aquí hay un factor común, entonces esto se quitaría, esto pasaría a este lado y esto pasaría al otro lado. Ok, qué vaina. Ah, bueno, y
fíjense que esto, pues recuerden que solamente es esto, pues sería lo mismo que tengo de este lado. Luego esto lo he escrito en términos de esta expresión que es más sencilla y de hecho aquí puedo utilizar bueno, fracciones parciales. Últimas el truco de siempre que es escribir esto así eh, por derivada de zeta de g omega k prima por, por g omega prima k. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, lo que voy a obtener acá sería sería esta primera derivada por esto sin derivar más el resto, ¿sí? Más el resto. Si yo hago lo mismo por este otro lado, ese otro resto, bueno, voy a hacerlo así. Resulta que esta parte, pues es esto menos, eh, es que esto yo creo que lo saben hacer, entonces me da pereza hacerlo. Eh, Listo. G omega prima K acá. Listo. Entonces, esta parte también sería algo similar a esto, pero pues volteando los índices. Sí, entonces voy a ir por acá, voy a escribirlo, sería lo mismo, volteando los índices, volteando los índices. Aquí y aquí. Pero fíjense que esto no, digamos, no se ve alterado. Y ahora pues el chiste es sumarlo, ¿cierto? Bueno, voy a multiplicar por un signo menos por acá. Esto me quedaría más. Y cuando lo sume, esto se iría. Entonces esto se borraría. Esto se sumaría con este. Puedo quitarme de encima esta derivación porque es la misma. Y me quedaría un signo menos y por acá esto pegado. Ok. Y esta parte sería esto que está acá. Entonces esto debería ser igual a esto que está acá. Y ahora lo único que debo hacer es integrar sobre cita de menos infinito a infinito. Entonces hagamos eso, integramos desde menos infinito hasta infinito con respecto a cita. Eso no importa, menos infinito hasta infinito de cita. Y lo que va a pasar aquí es que uso, ¿cómo se llama esto? Teorema fundamental del cálculo. Entonces quedaría, esto se quitaría hasta aquí, ¿cierto? Y solo sería evaluarlo desde menos infinito hasta infinito. Entonces desde menos infinito hasta infinito. Resulta que si yo lo evalúo desde en infinito, sí, pues en virtud de que estas desaparecen en el infinito por las condiciones de borde que escogimos, entonces pues nada, esto no quedaría, sí. O sea, el infinito no quedaría, pero después se lo evaluaría en menos infinito. Pero recuerden que como lo estamos evaluando aquí no surge un menos, entonces aquí yo llamo a esto la evaluación en cita igual a menos infinito. Ok. Entonces lo que yo debería hacer, y pongámosle paréntesis como para que esto se conserve o tenga una buena pinta, es que, bueno, pues meter primero este menos, entonces esto se voltea. Bueno, si ustedes ven son cálculos muy aburridos, pero solo se los hace una vez y si el efecto Unruh sale, pues estaremos felices. Eh, Listo. Entonces ahí está mejor.
hemos absorbido el menos. Mm, y ahora pues la cuestión es que cita vas a tender a infinito, ¿sí? Entonces, a ver, conviene para nosotros hacer otro cálculo. El cálculo cuando esto es muy pequeño, porque fíjense que por acá esto va a tender a infinito, luego eso a menos infinito, luego eso implicaría que esta exponencial es bastante pequeña, o más bien nos tocaría calcular el límite cuando esa exponencial es bastante pequeña y hacer todo esto. En ese orden de ideas, ¿qué tal si estas funciones, que son estas, las intentamos aproximar cuando justamente el argumento, que es este, sea mucho menor que uno? En este sentido, puedo hacer unas aproximaciones que nos facilitan el cálculo porque la verdad, evaluar esto es una porquería si lo trato de hacer con las ecuaciones, con estas funciones de Bessel modificadas. Entonces, eh, vamos a intentar expandir estas funciones de Bessel para ver cuáles son nuestros... Vamos a intentar expandirlas para órdenes de este argumento pequeño. Luego hacemos este producto, y también pasamos esto a dividir a ver qué obtenemos. ¿Sí? Vamos a intentar hacer eso. Tal vez para el próximo capítulo. Dejemos esto por ahora aquí.